Lo que voy a contar es solo lo que yo viví y como lo recuerdo hoy. No es una investigación ni una acusación. Mi nombre es Guadalupe Morales y tengo 89 años. Sé que a mi edad debería estar tranquila, disfrutando mis últimos días rodeada de mis nietos, pero hay algo que me ha acompañado durante 40 años. Algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mi hija. Es una historia sobre el hombre que conquistó México con su voz, sobre el cantante que hizo llorar y suspirar a millones, sobre Vicente Fernández. Pero no voy a hablarles del Vicente Fernández que ustedes vieron en los escenarios. Voy a hablarles del hombre que yo conocí, del hombre que cantaba en las noches solo para mí, del hombre que curaba heridas con su música y su bondad, del hombre que casi nadie vio realmente. Mi nombre es Guadalupe Morales. Nací en 1936 en un pueblo pequeño de Jalisco, cerca de Guadalajara. Crecí entre calles empedradas y casas de adobe, viendo a mi mamá hacer tortillas en el comal y a mi papá trabajar en el campo desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Éramos 5 hermanos y yo era la tercera. Desde muy chica supe que quería ayudar a la gente. Cuando alguien se enfermaba en el barrio, yo era la primera en llevarle té de hierbas, en sentarme junto a su cama, en ofrecer mis manos torpes pero llenas de buena voluntad. Mi mamá decía que yo había nacido con corazón de enfermera, que Dios me había puesto en este mundo para sanar. Cuando tenía 18 años, en 1954, llegó a nuestro pueblo un programa del gobierno que ofrecía becas para estudiar enfermería en Guadalajara. Era mi oportunidad de escapar de la pobreza, de hacer algo significativo con mi vida. Me inscribí sin pensarlo 2 veces, a pesar de que mi papá no estaba de acuerdo. Él decía que las mujeres debían quedarse en casa, casarse jóvenes, tener hijos. Pero mi mamá me defendió. Me dijo que si Dios me había dado ese don de sanar, yo tenía la obligación de desarrollarlo. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal y darle like al video. Fueron 3 años de estudio intenso en Guadalajara. Vivía en una casa de huéspedes con otras 5 muchachas que también estudiaban. Compartíamos un cuarto pequeño, cocinábamos juntas, estudiábamos hasta la madrugada. Aprendí a poner inyecciones practicando con naranjas. Aprendí a curar heridas con vendajes perfectos. Aprendí a asistir en partos, a reconocer enfermedades por sus síntomas, a mantener la calma en emergencias. Me gradué en 1957 con las mejores calificaciones de mi generación. Tenía 21 años y todo el futuro por delante. Volví a mi pueblo con mi título bajo el brazo y mi uniforme blanco planchado. Conseguí trabajo en el único centro de salud del pueblo. Era una clínica pequeña, con apenas 4 cuartos, sin equipo moderno, pero era nuestro lugar para sanar. Atendíamos todo, desde partos hasta picaduras de alacrán, desde fiebres misteriosas hasta huesos rotos. Yo trabajaba turnos de 12 horas, a veces más. No me importaba. Cada paciente que salía sonriendo de la clínica, cada bebé que nacía sano, cada vida que ayudábamos a salvar, me llenaba de satisfacción profunda. En 1960 me casé con Roberto, un muchacho del pueblo que trabajaba como carpintero. Era buen hombre, honesto, trabajador, callado. No era el príncipe azul de los cuentos, pero era sólido, confiable. Nos casamos por la iglesia un sábado lluvioso de octubre. Mi mamá lloró de felicidad. Mi papá finalmente aceptó que yo había hecho bien en estudiar, porque ahora podía mantenerme sola si algo pasaba. Nos fuimos a vivir a una casita pequeña en las afueras del pueblo que Roberto mismo había construido con sus manos. Tuvimos una hija en 1962. Le pusimos Carmen por mi abuela. Era hermosa, con ojos enormes color miel y risa contagiosa que iluminaba toda la casa. Mi vida era simple pero feliz. Tenía trabajo que me gustaba, esposo que me respetaba y me dejaba trabajar, hija que me llenaba el corazón de amor. ¿Qué más podía pedir una mujer? Creía que así sería mi vida hasta el final. Trabajo, familia, rutina tranquila en mi pueblo. Nunca imaginé que el destino tenía otros planes. Pero la vida tiene formas extrañas de sorprendernos cuando menos lo esperamos. En 1968, cuando Carmen tenía apenas 6 años, Roberto murió en un accidente en su taller. Estaba trabajando en un armario grande para una familia rica del pueblo. Una vida mal asegurada cayó sobre él. Murió al instante, me dijeron después. No sufrió. Eso debería haberme consolado, pero no lo hizo.
Yo tenía 32 años y quedé viuda con una niña pequeña. El dolor fue devastador, como si me hubieran arrancado una parte del cuerpo. Roberto no era el amor de mi vida de telenovelas. No era romance de películas con declaraciones apasionadas y besos bajo la lluvia. Pero era mi compañero, mi sostén, el padre de mi hija. Su ausencia dejó un vacío enorme. Me despertaba por las noches esperando verlo ahí. Luego recordaba que se había ido para siempre. Carmen preguntaba por él constantemente. Me preguntaba cuándo volvería papá. Yo no sabía qué responderle. ¿Cómo explicas la muerte a una niña de 6 años? Le decía que papá se había ido al cielo con Dios, que nos cuidaba desde allá arriba. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Trabajaba doble turno en la clínica para poder mantener a Carmen y pagar las deudas que Roberto había dejado. Mi mamá me ayudaba cuidándola mientras yo estaba fuera. Llegaba a casa exhausta, apenas con energía para cenar algo antes de caer rendida en la cama, pero no podía dormir. Las preocupaciones me mantenían despierta. ¿Cómo iba a pagar la renta? ¿Cómo iba a comprar uniformes para Carmen cuando empezara la escuela? ¿Cómo iba a sobrevivir sola? Pero sobreviví. Las mujeres siempre encontramos la forma de sobrevivir. Pedí más turnos en la clínica. Empecé a atender partos en casas particulares por las noches, cobrando un poco extra. Ahorraba cada centavo. Carmen creció fuerte y sana a pesar de las dificultades. Entró a la escuela. Era niña inteligente, estudiosa, con el mismo deseo de ayudar a otros que yo tenía. Me llenaba de orgullo verla crecer. Los años pasaron uno tras otro. Carmen creció, se hizo adolescente, luego joven adulta. Yo seguí trabajando en la clínica sin descanso. Mi vida era rutina predecible. Levantarme a las 5 de la mañana, prepararle desayuno a Carmen, ir a la clínica, trabajar hasta las 6 de la tarde, volver a casa, hacer la cena, limpiar, dormir, repetir. Los domingos iba a misa. Los sábados limpiaba la casa de arriba a abajo. No había romance, no había aventuras, no había sorpresas. Solo trabajo duro y responsabilidad constante. Hubo 1 o 2 hombres del pueblo que intentaron cortejarme. Don Julio, el dueño de la farmacia, me invitó a cenar un par de veces. Era viudo también, hombre decente con buen negocio. Pero no sentí nada. Tampoco sentí nada por el maestro de la escuela que me trajo flores una vez. No era que ellos fueran malos hombres. Era que yo había cerrado esa parte de mi corazón. Después de Roberto, me había resignado a que esa sería mi vida. Trabajo, hija, nada más. Me había resignado a que el romance, la pasión, el amor profundo, eran cosas de mi juventud que nunca volvería a experimentar. Me decía a mí misma que estaba bien así, que no necesitaba un hombre para ser feliz, que tenía mi trabajo, mi hija, mi propósito. Pero en el fondo, en las noches solitarias cuando Carmen ya dormía, sentía un vacío. Sentía que había partes de mí que estaban dormidas, esperando algo que nunca llegaría. Entonces llegó 1984. Yo tenía 48 años. Carmen ya era adulta de 22 años, recién casada con un muchacho bueno que trabajaba en una fábrica en Guadalajara. Se habían mudado allá buscando mejores oportunidades. Yo me quedé sola en mi casita, más sola que nunca, pero seguía trabajando, seguía adelante. Ahora trabajaba en una clínica más grande que habían construido en el centro del pueblo. Era la enfermera jefe. Entrenaba a las muchachas jóvenes que llegaban llenas de ilusiones como yo había llegado décadas atrás. Me gustaba enseñarles. Les decía que la enfermería no era solo técnica, era vocación. Les enseñaba a tratar a cada paciente con dignidad, sin importar si eran ricos o pobres, limpios o sucios, amables o groseros. Todos merecían el mismo cuidado, la misma atención, el mismo respeto. Les contaba historias de partos difíciles que había atendido, de vidas que había ayudado a salvar, de momentos donde había tenido que tomar decisiones difíciles. Quería prepararlas para la realidad del trabajo, no solo para la teoría de los libros. Fue en marzo de 1984 cuando todo cambió. Era un viernes por la tarde, alrededor de las 4. Yo estaba en la clínica organizando medicamentos en el pequeño almacén. Estábamos preparándonos para cerrar. Solo quedaba yo y Rosita, una de las enfermeras jóvenes. El doctor se había ido temprano porque era viernes y tenía compromiso familiar en Guadalajara.
De repente escuché la puerta abrirse con fuerza. Escuché pasos pesados, tambaleantes. Salí del almacén para ver qué pasaba. Lo que vi me heló la sangre. Un hombre acababa de entrar, agarrándose el pecho con una mano, apoyándose en la pared con la otra. Estaba pálido como la muerte, sudando profusamente, respirando con dificultad. Llevaba lentes oscuros y sombrero, pero aún así lo reconocí inmediatamente. Era imposible no reconocer esa presencia, ese porte. Era Vicente Fernández, el cantante más famoso de México, el rey, el ídolo de millones. Pero en ese momento no era la estrella invencible. Era solo un hombre con dolor terrible necesitando ayuda urgente. Corrí hacia él inmediatamente. Le agarré del brazo para sostenerlo antes de que cayera. Rosita se quedó paralizada en shock, mirándolo con ojos enormes. Yo le grité que me ayudara, que trajera la camilla. Ella reaccionó y entre las dos logramos llevar a Vicente Fernández hasta la camilla. Él se dejó caer sobre ella con un gemido de dolor. Le quité los lentes oscuros para poder ver sus ojos. Estaban vidriosos, llenos de miedo. Miedo de muerte. Lo había visto antes en otros pacientes. Esa expresión inconfundible. Le pregunté qué le pasaba, dónde le dolía. Me dijo entre jadeos que llevaba horas con dolor en el pecho, que sentía como si alguien le estuviera apretando el corazón con fuerza, que no podía respirar bien, que el brazo izquierdo le hormigueaba. Todos síntomas clásicos de infarto. Le tomé la presión inmediatamente, con manos que temblaban ligeramente. Estaba altísima, peligrosamente alta, 180 sobre 110. Le palpé el pulso en la muñeca. Era irregular, demasiado rápido, con latidos que se saltaban. Mi entrenamiento me dijo que esto era emergencia seria. Le dije que teníamos que trasladarlo al hospital de Guadalajara inmediatamente, que necesitaba atención cardiológica especializada, que aquí no teníamos el equipo necesario para tratarlo adecuadamente. Él negó con la cabeza violentamente. Luego se quejó porque el movimiento le había causado más dolor. Me agarró de la mano con fuerza desesperada y me suplicó que no llamara a nadie, que no hiciera escándalo. Me dijo que la prensa lo perseguía constantemente, que si se enteraban de que estaba enfermo aparecerían reporteros, cámaras, circo mediático. Me dijo que solo quería privacidad para curarse en paz, que por favor lo ayudara sin hacer ruido. Vi miedo genuino en sus ojos. No era el Vicente Fernández invencible de los escenarios. No era el rey que cantaba con voz potente frente a miles. Era solo un hombre asustado de morir, suplicándome que lo salvara discretamente. Le dije que haría lo que pudiera, pero que necesitaba llamar a un doctor. Que yo era enfermera, no doctora. Que necesitábamos ayuda médica profesional. Le expliqué que el único cardiólogo de la región era el doctor Hernández, que venía a nuestro pueblo una vez por semana pero que vivía en Guadalajara. Que podía llamarlo, que era hombre de confianza absoluta, que nunca había revelado información de ningún paciente. Vicente Fernández asintió débilmente. Me dio permiso de llamar al doctor, pero solo a él. Nadie más podía saber. Fui corriendo al teléfono de la clínica. Marqué el número del doctor Hernández con dedos temblorosos. Contestó después de 3 timbrazos. Le expliqué la situación por teléfono, sin mencionar el nombre del paciente. Solo le dije que tenía emergencia cardíaca, hombre de aproximadamente 40 años con síntomas de infarto, presión altísima, pulso irregular. El doctor Hernández, que me conocía desde hace años y confiaba en mi criterio, me dijo que hiciera electrocardiograma de emergencia si teníamos el equipo, que le pusiera oxígeno, que le diera nitroglicerina sublingual para el dolor del pecho, que lo mantuviera en reposo absoluto. Me dijo que llegaría en 1 hora, tal vez menos si el tráfico lo permitía. Volví corriendo con Vicente Fernández. Rosita estaba junto a él, sin saber qué hacer, mirándolo con mezcla de admiración y terror. Le ordené que fuera a buscar el tanque de oxígeno y que preparara el electrocardiógrafo. Ella salió corriendo. Yo me quedé junto a Vicente, tomándole la mano, hablándole con voz calmada. Le dije que el doctor venía en camino, que íbamos a cuidarlo, que todo iba a estar bien. Él apretó mi mano y me agradeció con voz débil. Le puse la mascarilla de oxígeno. Le di una pastilla de nitroglicerina bajo la lengua, explicándole que la dejara disolverse ahí, que no la tragara. Le aflojé el cinturón y los primeros botones de la camisa para que pudiera respirar mejor. Le tomé la presión otra vez. Había bajado un poco,
pero seguía peligrosamente alta. Rosita volvió con el electrocardiógrafo. Entre las dos le pusimos los electrodos en el pecho. Yo encendí la máquina y esperé que la tira de papel empezara a salir mostrando el ritmo de su corazón. El electrocardiograma mostró lo que yo temía. No era un infarto completo, gracias a Dios, pero era una angina inestable severa. Su corazón estaba bajo estrés terrible. Las arterias coronarias no estaban recibiendo suficiente sangre. Estaba al borde del infarto. Necesitaba reposo absoluto, medicamentos para controlar la presión y el ritmo cardíaco, monitoreo constante. Cualquier estrés adicional podría empujarlo al infarto completo. La situación era grave, pero manejable si actuábamos rápido y correctamente. Vicente Fernández se fue relajando poco a poco cuando el oxígeno y la nitroglicerina empezaron a hacer efecto. El dolor en su pecho disminuyó. Su respiración se hizo más regular. El color volvió lentamente a su cara. Me miró con ojos llenos de gratitud y alivio. Me preguntó mi nombre con voz todavía débil pero más clara que antes. Le respondí que Guadalupe, pero que todos me decían Lupita. Él intentó sonreír. Me dijo que era un nombre hermoso, el mismo nombre de la Virgen de Guadalupe, la patrona de México. Le pregunté qué estaba haciendo en nuestro pueblo. Era pregunta obvia. Vicente Fernández no tenía razón aparente para estar en un pueblo pequeño olvidado de Jalisco. Él cerró los ojos por un momento. Luego me explicó con voz cansada. Me dijo que llevaba meses con giras constantes, grabaciones interminables, películas que filmar, presentaciones una tras otra sin descanso. Su cuerpo le estaba pasando factura. Su médico personal en la Ciudad de México le había advertido varias veces que necesitaba descansar o su corazón fallaría. Pero él no podía parar. Me contó que tenía contratos firmados, compromisos con promotores, gente que dependía de él. Su banda, sus músicos, los técnicos, todos tenían familias que alimentar. Si él paraba, todos ellos dejaban de ganar dinero. Así que seguía adelante ignorando las señales de su cuerpo. Los dolores ocasionales en el pecho que se iban con una aspirina. El cansancio constante que combatía con café. Las noches sin dormir preocupándose por todo. Hasta que ya no pudo más. Me dijo que hacía 3 días había decidido escaparse. Sin decirle a nadie a dónde iba, tomó su camioneta personal y manejó solo desde Guadalajara. Solo quería encontrar un lugar tranquilo, un lugar donde nadie lo conociera, donde pudiera descansar unos días en paz. Encontró este pueblo pequeño que parecía perfecto. Se hospedó en el hotel más modesto con nombre falso. Solo quería dormir, caminar por las calles sin que nadie lo molestara, recordar cómo era ser Vicente antes de ser Fernández, el hombre antes del ídolo. Pero el estrés acumulado de meses ya había hecho su daño. Esa misma mañana se despertó con dolor en el pecho. Pensó que era indigestión. Tomó antiácido. No sirvió. El dolor fue empeorando durante el día. Para la tarde ya no podía ignorarlo. Preguntó en el hotel donde había una clínica. Le dieron la dirección de nuestro lugar. Manejó hasta aquí agarrándose el pecho, rogando llegar antes de que su corazón explotara. Y aquí estaba ahora, en una clínica pequeña de pueblo, con una enfermera que acababa de salvarle la vida. Sus palabras me conmovieron profundamente. Yo siempre había pensado que los famosos tenían vidas perfectas. Dinero, admiración, todo lo que quisieran. Nunca había considerado el precio que pagaban por esa fama. La presión constante, la falta de privacidad, la incapacidad de simplemente parar y descansar. Verlo ahí, vulnerable, con dolor, lejos de su mundo de lujos y aplausos, me hizo entender algo fundamental. Él era solo un hombre, como cualquier otro. Un hombre que podía enfermarse, que podía tener miedo, que podía estar solo. La fama no lo hacía invencible. Lo hacía más vulnerable en muchos sentidos. El doctor Hernández llegó 50 minutos después. Entró a la clínica con su maletín negro de siempre. Cuando vio quién era el paciente, sus ojos se abrieron enormes por un segundo, pero inmediatamente recuperó su profesionalismo. Saludó a Vicente Fernández con un apretón de manos firme, se presentó como el doctor Hernández y procedió a examinarlo como haría con cualquier paciente. Le revisó el corazón con el estetoscopio. Le tomó la presión otra vez. Estudió el electrocardiograma que yo había hecho. Después de un examen completo que duró casi 20 minutos, el doctor Hernández dio su diagnóstico oficial.
Angina inestable severa causada por estrés crónico, falta de sueño y probablemente predisposición genética. El corazón de Vicente Fernández estaba exhausto. Las arterias coronarias no estaban bloqueadas completamente, gracias a Dios, pero estaban constreñidas por el estrés. Necesitaba reposo absoluto durante al menos 2 semanas. Medicamentos para controlar la presión arterial y el ritmo cardíaco. Nada de esfuerzos físicos. Nada de emociones fuertes. Nada de trabajo. Nada de pensar en responsabilidades. El doctor fue muy claro con Vicente Fernández. Le dijo que tenía 2 opciones. Opción 1, descansar ahora voluntariamente durante 2 semanas y probablemente recuperarse completamente. Opción 2, ignorar las advertencias y tener un infarto masivo en las próximas semanas o meses que probablemente lo mataría o lo dejaría inválido. La elección era suya. Vicente Fernández guardó silencio por largo rato, mirando al techo de la clínica. Todos esperábamos su respuesta. Finalmente asintió. Descansaría. Haría lo que fuera necesario para no morir. Le preguntamos dónde se estaba quedando. Nos dio la dirección del Hotel Central, un lugar modesto en el centro del pueblo. El doctor Hernández y yo intercambiamos miradas preocupadas. Un hotel no era el lugar ideal para un paciente cardíaco que necesitaba supervisión constante y cuidado médico regular. El doctor me miró y me preguntó directamente si yo podría supervisar su cuidado diario. Me preguntó si podría ir al hotel 2 veces al día a revisarlo, a darle sus medicinas, a monitorear su presión y su ritmo cardíaco, a asegurarme de que siguiera todas las indicaciones. Yo asentí inmediatamente. Era mi trabajo, era mi vocación. No importaba que el paciente fuera Vicente Fernández. Para mí era solo otro ser humano que necesitaba ayuda. El doctor Hernández sonrió satisfecho. Sacó su recetario y escribió varias recetas. Medicamentos para la presión arterial, para regular el ritmo cardíaco, para prevenir coágulos, para ayudarlo a dormir. Me dio instrucciones detalladas sobre dosis, horarios, posibles efectos secundarios. Me dijo que él vendría cada 3 días a hacer revisiones completas, pero yo sería responsable del cuidado diario. El doctor Hernández le explicó a Vicente Fernández que todo esto debía mantenerse en absoluto secreto, no solo por su privacidad, sino por su seguridad. Si la prensa se enteraba de que estaba enfermo del corazón, habría circo mediático, reporteros acampando afuera del hotel, cámaras siguiéndolo a todos lados. Ese estrés adicional podría matarlo. Vicente asintió agradecido. Le dio al doctor un apretón de manos y le agradeció con voz sincera. Luego me miró a mí y me agradeció también. Me dijo que acababa de salvarle la vida. Le dije que solo estaba haciendo mi trabajo, pero él negó con la cabeza. Me dijo que yo había hecho más que mi trabajo. Había reconocido la emergencia inmediatamente. Había actuado con precisión y calma. Había llamado al doctor correcto. Si hubiera llegado a cualquier otro lugar, probablemente habrían hecho escándalo, llamado a ambulancia, alertado a la prensa. Él estaría en hospital público rodeado de reporteros en lugar de estar aquí, a salvo, recibiendo la ayuda que necesitaba discretamente. Le debía su vida. Rosita, que había permanecido callada todo este tiempo, finalmente habló. Le pidió tímidamente a Vicente Fernández un autógrafo. Él sonrió con cansancio pero accedió. Le firmó su libreta de enfermería con letra temblorosa pero clara. Rosita se puso a llorar de emoción. Le dije que se calmara, que todavía teníamos trabajo que hacer. Necesitábamos ir a la farmacia a comprar todos los medicamentos que el doctor había recetado. Ella salió corriendo con las recetas, feliz de tener una misión. Cuando nos quedamos solos por un momento, Vicente Fernández me miró fijamente. Me preguntó cuánto le debía por todo esto. Por la atención de emergencia, por el electrocardiograma, por el cuidado que yo le daría durante las próximas semanas. Le dije que la consulta de emergencia costaba 50 pesos. Él sacó su cartera y me dio 500 pesos. Le dije que era demasiado, que no podía aceptar tanto. Él insistió. Me dijo que era lo mínimo que podía dar considerando que acababa de salvarle la vida. Le pregunté si se sentía lo suficientemente bien para caminar hasta su hotel. Estaba a solo 3 cuadras de distancia. Él dijo que sí, que el dolor había pasado casi completamente, que podía caminar despacio. Le ayudé a levantarse de la camilla. Se tambaleó un poco pero logró mantenerse en pie.
Le puse su brazo alrededor de mis hombros para darle soporte. Así salimos de la clínica cuando ya estaba oscureciendo. Yo prácticamente cargándolo, él apoyándose en mí con todo su peso. Caminamos despacio por las calles ya oscuras del pueblo. Afortunadamente no había mucha gente afuera a esa hora. Los que nos vieron probablemente pensaron que era un borracho que yo estaba ayudando a llegar a casa. Nadie reconoció a Vicente Fernández con su sombrero jalado hasta las orejas y sus lentes oscuros. Tardamos 15 minutos en llegar al hotel cuando normalmente habría tomado 5. Él jadeaba con el esfuerzo pero no se quejó. Era hombre fuerte acostumbrado a aguantar dolor sin mostrar debilidad. El Hotel Central era exactamente lo que su nombre sugería. Un hotel modesto en el centro del pueblo. 3 pisos, 20 habitaciones, sin lujos pero limpio y decente. El dueño, don Ramón, estaba en la recepción. Me conocía bien. Me saludó sorprendido de verme ahí con un hombre. Le expliqué brevemente que era paciente mío que se sentía mal, que necesitaba ayudarlo a llegar a su habitación. Don Ramón no hizo preguntas. Me dio la llave extra de la habitación 7 en el segundo piso y me dijo que lo ayudara en lo que necesitara. Subimos las escaleras muy despacio. Vicente Fernández tenía que detenerse cada 3 escalones para recuperar el aliento. Finalmente llegamos a su habitación. Abrí la puerta y lo ayudé a entrar. La habitación era pequeña pero limpia. Una cama matrimonial con cobijas de colores vivos, una mesa de noche, una silla de madera, un baño pequeño, una ventana que daba a la calle principal. Nada lujoso, pero suficiente. Lo ayudé a acostarse en la cama. Él se dejó caer con un suspiro de alivio profundo. Le quité los zapatos, le aflojé más la camisa. Le dije que tratara de dormir un poco mientras yo iba por sus medicinas. Él asintió con los ojos ya cerrándose. El agotamiento y el estrés del día lo estaban venciendo. Salí de la habitación silenciosamente y bajé las escaleras. Don Ramón me detuvo en la recepción. Me preguntó en voz baja quién era ese hombre. Le dije que era paciente mío que necesitaba descanso, que por favor mantuviera discreción. Don Ramón asintió. Era hombre de pocas palabras que respetaba la privacidad de sus huéspedes. Caminé rápido a la farmacia que estaba a 2 cuadras del hotel. Rosita ya estaba ahí con todas las medicinas compradas. Le había dicho al farmacéutico que eran para un paciente de la clínica sin dar nombres. El farmacéutico, don Pepe, conocía mi trabajo y no hizo preguntas. Pagué con el dinero que Vicente me había dado. Me sobraron 300 pesos que guardé en mi bolsillo para devolvérselos después. Rosita me ayudó a cargar las bolsas con medicinas y caminamos juntas de vuelta al hotel. En el camino le hice prometer a Rosita que no le contaría a nadie quién era el paciente que habíamos atendido. Le expliqué que su vida podía depender de mantener el secreto. Ella prometió con seriedad. Me dijo que entendía, que nunca había visto a nadie tan asustado como Vicente Fernández había estado en la clínica. Eso le había mostrado que los famosos eran humanos también, que podían tener miedo y dolor igual que cualquier persona normal. Cuando volví a la habitación de Vicente Fernández, lo encontré profundamente dormido. Roncaba suavemente, con expresión más relajada que antes. Decidí no despertarlo. El sueño era medicina también. Organicé todas sus medicinas en la mesa de noche. Escribí instrucciones claras en un papel sobre cuándo tomar cada una, cuántas pastillas, con o sin comida. Dejé un vaso de agua al lado. Luego me senté en la silla de madera junto a la ventana y me quedé ahí por 2 horas, vigilando su sueño, asegurándome de que su respiración fuera regular. Alrededor de las 9 de la noche, Vicente despertó. Se veía desorientado por un momento, mirando alrededor tratando de recordar dónde estaba. Luego me vio sentada junto a la ventana y su expresión se relajó. Me preguntó cuánto tiempo había dormido. Le dije que casi 2 horas. Se incorporó despacio y se sentó en la orilla de la cama. Me dijo que se sentía mejor, que el dolor en el pecho había desaparecido completamente, que se sentía descansado por primera vez en semanas. Le expliqué todas sus medicinas. Le mostré las instrucciones que había escrito. Le di las primeras dosis del día, vigilando que se tomara cada pastilla correctamente. Le tomé la presión otra vez. Había bajado significativamente. 140/90. Todavía alta pero mucho mejor que antes. Le tomé el pulso. Más lento, más regular. Su cuerpo estaba respondiendo bien al tratamiento.
Le dije que iba a venir mañana temprano para su revisión de la mañana y luego otra vez por la tarde. Él me agradeció nuevamente. Cuando me levanté para irme, él me pidió que me sentara un momento más. Dijo que quería conversar un poco, que no quería quedarse solo todavía. Yo dudé. Ya era tarde. Debía ir a mi casa, preparar algo de cenar, descansar. Pero había algo en su tono, una soledad profunda que reconocí, que me hizo quedarme. Me senté otra vez en la silla junto a la ventana. Él se quedó sentado en la orilla de la cama. El silencio entre nosotros era cómodo, no incómodo. Finalmente él habló. Me preguntó sobre mi vida, sobre mi familia, sobre cuánto tiempo llevaba trabajando como enfermera, sobre si me gustaba mi trabajo. Le conté brevemente mi historia. Le hablé de mi viudez, de Carmen que ahora estaba casada y vivía en Guadalajara, de mi trabajo en la clínica que era mi vida entera. Le conté sobre los pacientes que había ayudado a lo largo de los años, sobre los bebés que había ayudado a traer al mundo, sobre las vidas que había ayudado a salvar. Él escuchaba con atención genuina que me sorprendió. Luego él me contó sobre su propia vida. Me habló de Cuquita, su esposa, del amor profundo que le tenía. Me dijo que ella era su ancla, su refugio, la única persona en el mundo que lo conocía realmente. Me habló de sus hijos con orgullo paternal evidente. Me contó historias graciosas de cuando eran pequeños, de las travesuras que hacían, de cómo lo llenaban de alegría cada vez que los veía. Pero también admitió que los veía muy poco por su trabajo constante. Eso lo llenaba de culpa. Me contó sobre su infancia pobre en Huentitán, el pequeño pueblo donde nació. Me habló de su padre que había trabajado como ranchero, que le había enseñado el amor por la música ranchera, que le había comprado su primera guitarra cuando tenía 8 años. Me habló de su madre que había creído en él cuando nadie más lo hacía, que lo había apoyado cuando decidió dedicarse a la música en lugar de trabajar en el campo como sus hermanos. Me contó sobre sus inicios difíciles como cantante, cómo había cantado en restaurantes de Guadalajara por propinas, cómo había dormido en su carro muchas noches porque no tenía dinero para hotel, cómo había comido tortillas con sal durante semanas porque era todo lo que podía costear. Como nadie creía que un muchacho pobre de pueblo pudiera llegar a ser alguien en el mundo de la música. Pero él había seguido adelante, impulsado por sueños y determinación férrea. Me contó sobre su primer disco en 1966, sobre la emoción indescriptible de escuchar su propia voz en la radio por primera vez, sobre su primera película, sobre la sensación extraña de verse a sí mismo en pantalla grande, sobre su primera presentación en el Auditorio Nacional frente a miles de personas, sobre cómo cada logro lo había llenado de orgullo pero también de presión creciente. Cada éxito elevaba las expectativas. Cada disco tenía que vender más que el anterior. Cada película tenía que ser más exitosa. Era carrera constante hacia arriba sin poder detenerse nunca. Me habló de la fama con mezcla de gratitud y cansancio. Estaba agradecido por todo lo que la música le había dado. Le había permitido sacar a su familia de la pobreza. Le había permitido darles a sus hijos educación que él nunca tuvo. Le había permitido comprarle a su madre una casa bonita donde vivir sus últimos años con comodidad. Le había permitido llevar la música mexicana a todo el mundo. Pero también le había robado su privacidad, su libertad, su capacidad de simplemente ser Vicente sin apellido. Conversamos durante casi 2 horas esa noche. Cuando finalmente me levanté para irme, ya era casi medianoche. Él me agradeció por haberme quedado, por haberlo escuchado. Me dijo que hacía mucho tiempo que no conversaba así con alguien, sin guardias, sin actuar, sin ser el rey. Le dije que volvería mañana temprano para su revisión. Él me pidió que no solo viniera como enfermera, sino que conversáramos otro rato. Le dije que veríamos cómo se sentía. Salí de su habitación con sensación extraña en el pecho que no pude identificar. Caminé a mi casa esa noche, bajo las estrellas brillantes del cielo de Jalisco. Mi mente no paraba de procesar todo lo que había pasado ese día. Había salvado la vida de Vicente Fernández. Había conversado con él durante horas como si fuéramos viejos amigos. Había visto un lado del que nadie más veía. El hombre vulnerable detrás del ídolo invencible. Me sentía privilegiada y al mismo tiempo confundida. ¿Por qué me había contado tanto? ¿Por qué había abierto su corazón conmigo? Una desconocida. Llegué a mi casita vacía. Carmen me había llamado más temprano, pero yo no estaba. Le devolví la llamada.
Me preguntó cómo había estado mi día. Le dije que normal, nada especial, solo el trabajo de siempre en la clínica. No podía contarle la verdad. Era secreto que debía guardar. Conversamos unos minutos sobre su vida en Guadalajara, sobre su esposo, sobre sus planes. Luego me despedí y me fui a dormir. Pero no pude dormir bien esa noche. Seguía pensando en Vicente, en su mirada asustada cuando llegó a la clínica, en sus palabras honestas en el hotel. Al día siguiente desperté temprano como siempre. Me preparé rápido, desayuné algo ligero y caminé hacia el hotel a las 7 de la mañana. Don Ramón ya estaba despierto en la recepción. Me saludó con un gesto de cabeza y me dejó subir sin preguntas. Toqué suavemente la puerta de la habitación 7. Vicente abrió después de unos segundos. Se veía mucho mejor. Tenía color en la cara, sus ojos estaban claros, se movía con más energía. Me saludó con sonrisa genuina y me invitó a pasar. Le hice la revisión médica completa. Presión arterial, pulso, temperatura, auscultación del corazón y los pulmones. Todo estaba mejorando. Le pregunté cómo había dormido. Me dijo que había sido la mejor noche de sueño que había tenido en meses. Sin pesadillas, sin despertarse cada hora, sin dar vueltas preocupándose por compromisos. Solo sueño profundo y reparador. Le di sus medicinas de la mañana. Me aseguré de que desayunara algo. Había pedido servicio de habitación. Huevos rancheros, frijoles, tortillas. Comida sencilla pero nutritiva. Cuando terminé la parte médica, él me pidió que me quedara un rato. Me ofreció café que había pedido extra en el servicio de habitación. Acepté y nos sentamos, yo en la silla, él en la orilla de la cama, bebiendo café y conversando. Me contó que había pasado la noche pensando en su vida, en cómo había llegado a este punto de estar solo en un hotel de pueblo casi muriendo de un ataque cardíaco. Se dio cuenta de que había estado viviendo en piloto automático por años. Trabajo, 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 sin parar nunca para preguntarse si era feliz. Me preguntó si yo era feliz. La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso en años. Pensé cuidadosamente antes de responder. Le dije que sí, que era feliz en general. Mi trabajo me daba satisfacción. Ver a pacientes recuperarse me llenaba de alegría. Pero también admití que a veces me sentía sola, que había partes de mí que estaban dormidas desde la muerte de Roberto, que había resignado a que el romance, la pasión, el amor profundo, eran cosas del pasado. Él me miró con comprensión profunda en los ojos. Me dijo que él entendía esa sensación, de estar vivo pero no completamente vivo, de funcionar pero no florecer. Me dijo que a pesar de tener familia que amaba, carrera exitosa, reconocimiento mundial, a veces se sentía profundamente solo, rodeado de miles en conciertos pero completamente solo, porque nadie lo veía realmente. Veían a Vicente Fernández, el rey, el ídolo, pero nadie veía a Vicente, el hombre que tenía miedos, dudas, inseguridades, el hombre que a veces quería llorar pero no podía porque tenía que ser fuerte siempre. Sus palabras me tocaron profundamente. Entendí en ese momento que él y yo éramos más parecidos de lo que parecía en la superficie. Él era estrella famosa, yo era enfermera de pueblo. Él tenía dinero y reconocimiento, yo tenía vida modesta y anónima. Pero ambos conocíamos la soledad. Ambos conocíamos la sensación de tener partes de nosotros mismos que nadie más veía. En ese cuarto de hotel pequeño, sin audiencias ni cámaras, éramos solo dos seres humanos conectando a nivel profundo. Los días siguientes establecimos una rutina especial. Yo iba al hotel 2 veces al día. Por la mañana temprano, antes de mi turno en la clínica. Por la tarde, después del trabajo. Cada visita incluía revisión médica completa. Presión arterial, pulso, temperatura, auscultación cardíaca. Le daba sus medicinas en los horarios exactos. Me aseguraba de que comiera bien, que descansara, que no hiciera esfuerzos. Su recuperación era excelente. Cada día estaba un poco mejor. El color volvía a su cara. La energía regresaba a su cuerpo. Pero después de la parte médica, conversábamos. A veces por 15 minutos, a veces por 2 horas. Hablábamos de todo. De nuestras infancias, de nuestras familias, de nuestros sueños cumplidos y los que nunca se cumplieron. Me contaba historias fascinantes de su carrera.
de las presentaciones memorables, de los personajes interesantes que había conocido, de los lugares exóticos donde había cantado. Yo le contaba historias de mi trabajo, de partos difíciles, de pacientes que habían recuperado contra todo pronóstico, de momentos donde había tenido que tomar decisiones de vida o muerte. Una tarde, mientras le cambiaba el vendaje de una vía intravenosa que le había puesto el doctor Hernández, Vicente me preguntó algo personal. Me preguntó por qué nunca me había vuelto a casar después de Roberto. Le dije que simplemente nunca había encontrado a alguien. Hubo 1 o 2 hombres que intentaron cortejarme, pero no sentí nada. Después de Roberto había cerrado esa parte de mi corazón. Mi vida giraba alrededor de mi trabajo y mi hija. No había espacio ni energía emocional para romance. Me había resignado a que así sería hasta el final de mis días. Él me miró con expresión pensativa. Me dijo que era desperdicio que una mujer como yo estuviera sola. Me dijo que yo era extraordinaria, no solo por mis habilidades como enfermera, sino por mi capacidad de escuchar realmente, de ver a las personas más allá de sus máscaras, de cuidar no solo cuerpos sino almas. Me dijo que cualquier hombre sería afortunado de tener mi cariño. Sus palabras me hicieron sonrojar. Nadie me había hablado así en años. Cambié de tema rápidamente, sintiéndome incómoda con la intensidad de la conversación. Al 5.º día de tratamiento, el doctor Hernández vino para su revisión programada. Examinó a Vicente exhaustivamente. Revisó todos sus signos vitales. Estudió el nuevo electrocardiograma que le hicimos. Le hizo preguntas detalladas sobre síntomas. Finalmente sonrió satisfecho. La recuperación era excelente. La presión arterial había bajado a niveles casi normales. El ritmo cardíaco era estable y regular. No había dolor en el pecho. No había dificultad para respirar. Si seguía así, podría retomar actividades ligeras en 1 semana más y actividades normales en 2 semanas. Vicente recibió la noticia con mezcla de alegría y algo más que no pude identificar. Estaba feliz de estar recuperándose, por supuesto, pero había algo en su expresión que sugería que no estaba completamente contento con la idea de irse pronto. El doctor Hernández le dio instrucciones finales. Seguir tomando los medicamentos religiosamente. Seguir descansando, empezar a caminar un poco cada día para fortalecer el corazón, pero sin excederse, comer saludable, reducir el estrés cuando volviera a su vida normal. Esa última instrucción hizo que Vicente sonriera con ironía. Reducir el estrés en su vida era prácticamente imposible. Cuando el doctor se fue, Vicente y yo nos quedamos solos. El silencio era pesado. Ambos sabíamos lo que la buena noticia significaba. Ya no había razón médica para que se quedara aquí mucho más tiempo. Pronto tendría que volver a su mundo. A las giras, las grabaciones, las presentaciones. A la presión constante, a las expectativas interminables, a la falta de privacidad. A ser el rey otra vez en lugar de solo Vicente. Yo también tendría que volver completamente a mi rutina normal. Estas visitas 2 veces al día terminarían. Estas conversaciones profundas cesarían. Esa tarde, cuando llegué para la revisión de la tarde, lo encontré con su guitarra. Era guitarra acústica hermosa que había traído en su camioneta. Me dijo que sentía necesidad de tocar un poco, que la música era terapia para él. Me pidió que me sentara. Yo obedecí, sentándome en la silla de siempre junto a la ventana. Él se quedó sentado en la cama con la guitarra en las piernas. Empezó a tocar suavemente, afinando las cuerdas, encontrando el ritmo. Luego comenzó a cantar. Cantó Volver, volver con esa voz potente que había conquistado a millones. Pero aquí, en este cuarto pequeño, cantando solo para mí, la canción tomaba significado diferente. Cada palabra parecía cargada de emoción personal. Luego cantó El Rey, pero no con la fuerza arrogante con la que la cantaba en conciertos. La cantó despacio, suavemente, casi con melancolía. Como si estuviera cuestionando lo que significaba ser rey cuando te sentías tan vulnerable. Finalmente cantó Por tu maldito amor, y esta vez me miró directamente a los ojos mientras cantaba. La intensidad de su mirada me hizo temblar. Sentí algo removerse dentro de mí, algo que había estado dormido por años. Cuando terminó de cantar, yo tenía lágrimas corriendo por mi cara. No sé por qué estaba llorando. Tal vez por la belleza de la música. Tal vez por la tristeza de saber que esto pronto terminaría. Tal vez por emociones que estaba empezando a sentir y que me asustaban.
Vicente dejó la guitarra a un lado y se levantó de la cama. Se acercó a mí despacio. Se arrodilló frente a mi silla para estar a mi altura. Me tomó las manos con las suyas. Me miró a los ojos con intensidad que me dejó sin aliento. Me dijo algo que cambió todo. Me dijo que en estos días había descubierto algo completamente inesperado. Había venido a este pueblo buscando descanso para su cuerpo, pero había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado paz para su alma, y esa paz tenía mi nombre. Me dijo que yo le había dado algo que no había tenido en años, la capacidad de ser el mismo sin actuar, sin pretender, sin llevar máscara. Conmigo podía ser vulnerable, podía admitir miedos, podía ser simplemente Vicente. Me dijo que mis visitas 2 veces al día se habían convertido en lo más importante de sus días, que esperaba cada visita con anticipación que no había sentido en años, que nuestras conversaciones lo alimentaban espiritualmente de formas que no sabía explicar. Me dijo que se había enamorado de mi sencillez, de mi bondad genuina, de mi forma de verlo como hombre y no como ídolo. Su confesión me dejó paralizada. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. No sabía qué responder. Una parte de mí quería negarlo, decir que estaba confundiendo gratitud con algo más, pero otra parte de mí, la parte honesta, sabía que yo también había sentido algo creciendo entre nosotros. Algo que no podía nombrar pero que era real. Me levanté de la silla bruscamente, apartándome de él. Le dije con voz temblorosa que esto no podía ser, que era imposible. Le recordé que él estaba casado, que tenía familia que amaba, que tenía vida establecida a la que debía volver. Le dije que yo tenía mis principios, que no podía ser la otra mujer, que no era quien yo era. Le dije que lo que fuera que ambos estábamos sintiendo era solo resultado de las circunstancias extraordinarias. Él había estado vulnerable, asustado, solo. Yo lo había cuidado. Era natural que surgieran emociones confusas, pero no era amor real. No podía serlo. Era gratitud mezclada con soledad, nada más. Vicente se levantó del suelo. Se quedó parado frente a mí. Tenía lágrimas en los ojos. Me dijo que respetaba lo que yo decía, que entendía mis razones, que admiraba mis principios. Pero me pidió que fuera honesta conmigo misma y con él. Me preguntó si yo sentía algo también, si nuestras conversaciones significaban algo para mí, si había sentido la conexión entre nosotros, si de verdad creía que todo esto era solo circunstancias y gratitud. Su mirada penetrante me obligaba a ser honesta. Le respondí con voz apenas audible que sí, que había sentido algo, que había disfrutado nuestras conversaciones más de lo que quería admitir, que me había conmovido conocer al hombre detrás del ídolo, que por primera vez en años me había sentido vista, valorada, no solo como enfermera sino como mujer. Pero precisamente por eso teníamos que parar esto ahora, antes de que se complicara más, antes de que lastimáramos a gente inocente, antes de que hiciéramos algo de lo que nos arrepentiríamos. Él asintió con tristeza profunda en los ojos. Me dijo que entendía, que no me pediría nada que me hiciera sentir incómoda o que violara mis valores. Pero me pidió algo más. Me pidió que durante el tiempo que le quedaba en el pueblo, le permitiera seguir disfrutando de mi compañía. No como enfermera solamente, sino como amiga. Alguien con quien pudiera conversar, reír, ser el mismo. Me prometió que respetaría los límites, que nunca intentaría nada inapropiado. Solo quería tener estos días de paz y conexión genuina antes de volver a su mundo de locura y soledad. Acepté después de pensarlo largo rato. No sé si fue decisión sabia, pero en ese momento sentí que era lo correcto. Sentí que ambos necesitábamos esto. Estos días de conexión humana auténtica antes de volver a nuestras vidas separadas y solitarias. Pero establecí reglas claras. No habría contacto físico más allá de lo médicamente necesario. No habría conversaciones sobre sentimientos románticos. Mantendríamos las cosas en el nivel de amistad profunda pero apropiada. Él aceptó todas mis condiciones sin protestar. Los días siguientes fueron los más hermosos y los más dolorosos de mi vida. Hermosos porque descubrí conexión con otro ser humano que no había sentido en años. Dolorosos porque sabía que no podía durar, que cada día nos acercaba más al momento de la despedida inevitable. Seguía yendo al hotel 2 veces al día para las revisiones médicas. Su recuperación continuaba siendo excelente, pero ahora después de las revisiones nos quedábamos conversando por horas.
Me contaba más historias de su vida. Me habló de sus presentaciones más memorables. Del día que cantó en el Madison Square Garden en Nueva York frente a miles de mexicanos que vivían lejos de su patria y lloraban al escuchar sus rancheras. Del concierto en el Palacio de Bellas Artes, donde hasta los críticos más duros lo aplaudieron de pie. De la vez que conoció a Pedro Infante de niño y decidió que quería ser como él cuando creciera. De los sacrificios que había hecho para llegar donde estaba. Yo le contaba sobre mi trabajo con más detalle. Le hablé del primer parto que había atendido sola, de lo aterrada que estaba, pero como había sacado fuerza de algún lugar profundo dentro de mí. Le conté sobre la vez que salvé a un niño de morir de difteria diagnosticándolo correctamente, cuando todos pensaban que era simple gripa. Le hablé de los pacientes que me habían enseñado lecciones de vida, de las familias que me consideraban parte de ellas, de la satisfacción profunda que sentía cada vez que podía aliviar sufrimiento. Una tarde él me pidió que camináramos juntos por el pueblo. Era arriesgado. Aunque había pasado una semana y nadie lo había reconocido todavía, siempre existía la posibilidad de que alguien lo identificara. Pero él insistió. Se sentía encerrado en ese cuarto de hotel. Necesitaba aire fresco, sol, movimiento. Además, el doctor Hernández había dicho que debía empezar a hacer ejercicio ligero. Caminar era perfecto. Acepté con condición de que fuera temprano en la mañana cuando había poca gente en las calles. Al día siguiente nos encontramos a las 6 de la mañana en el hotel. Vicente llevaba lentes oscuros, sombrero sencillo muy diferente a su icónico sombrero de charro, ropa casual que cualquier hombre del pueblo usaría. Caminamos despacio por las calles empedradas todavía frescas de la mañana. El pueblo apenas despertaba. Algunas señoras barrían las aceras frente a sus casas. Algunos hombres caminaban hacia sus trabajos. Nadie nos prestó atención. Éramos solo una pareja de edad madura dando paseo matutino. Era liberador para ambos. Vicente respiraba profundo el aire fresco de la mañana. Miraba todo con ojos de niño descubriendo el mundo. Las casas coloridas, las flores en los jardines, las gallinas picoteando en los patios. Me dijo que había olvidado cómo era simplemente caminar por las calles sin ser reconocido, sin que la gente lo señalara, le pidiera autógrafos, lo siguiera. Esta normalidad era lujo que había perdido hace años. Me agradeció por darle la oportunidad de experimentarla otra vez, aunque fuera brevemente. Caminamos hasta la plaza del pueblo. Nos sentamos en una banca bajo un árbol grande mirando la iglesia del otro lado. Era temprano todavía, pero ya había algunas personas. Señoras entrando a misa de 6. Niños corriendo camino a la escuela. El panadero abriendo su tienda. Vida normal de pueblo que Vicente observaba con fascinación. Me contó sobre su propia infancia en Huentitán, sobre cómo había jugado en plazas como esta, sobre cómo su vida había sido simple y feliz antes de que la fama lo cambiara todo. Me dijo que a veces deseaba poder volver atrás en el tiempo. Ser solo Vicente otra vez sin el peso de las expectativas de millones de personas. Sin la presión constante de tener que mantener su imagen, de no poder mostrar debilidad, de siempre sonreír aunque por dentro estuviera cansado o triste. Le pregunté si se arrepentía de su carrera. Él negó con la cabeza. Me dijo que su música le había dado todo. Pero a veces el precio de la fama era muy alto. El precio era no poder ser uno mismo nunca. Esa mañana caminamos por más de una hora. Vimos el pueblo entero. Los callejones estrechos, las casas antiguas, el mercado apenas abriendo, la escuela con niños entrando. Vicente parecía beber todo con los ojos, memorizando cada detalle. Me dijo que estos días en mi pueblo serían recuerdos que guardaría para siempre. Recuerdos de paz, de normalidad, de ser simplemente humano. Cuando volvimos al hotel, ambos estábamos cansados pero felices. Había sido mañana perfecta. Los días siguientes incorporamos estas caminatas matutinas a nuestra rutina. Nos levantábamos temprano, caminábamos por el pueblo por una hora, luego yo lo acompañaba de vuelta al hotel para su revisión médica y sus medicinas. Después yo me iba a la clínica a trabajar y volvía por la tarde para otra revisión y más conversación. Era rutina que ambos disfrutábamos enormemente. Sentía que conocía a Vicente mejor que a personas que había conocido toda mi vida. Y él decía lo mismo de mí. Una tarde, cuando llegué al hotel para la revisión de la tarde, encontré que Vicente había preparado algo especial. Había pedido comida de un restaurante local. Tacos, frijoles, arroz, tortillas hechas a mano,
agua de horchata. Había puesto la mesita del cuarto con servilletas y todo. Me invitó a cenar con él. Yo dudé. Cenar juntos en su habitación parecía cruzar una línea invisible, pero la esperanza en sus ojos me hizo aceptar. Me senté y cenamos juntos en esa mesa pequeña. Fue una de las cenas más agradables de mi vida. No había lujos ni pretensiones. Solo dos personas disfrutando de buena comida y mejor compañía. Conversamos sobre todo. Sobre libros que habíamos leído, películas que habíamos visto, lugares que queríamos visitar algún día. Vicente me contó sobre los países donde había cantado. España, Colombia, Argentina, Estados Unidos. Me describía cada lugar con tanto detalle que yo podía imaginarlo. Yo le contaba sobre los libros de aventuras que leía en mis noches solitarias, sobre cómo viajaba a esos lugares en mi imaginación. Después de cenar sacó su guitarra otra vez. Me cantó canciones que yo conocía de la radio, pero que tomaban significado diferente cuando las cantaba solo para mí en esa habitación pequeña. Cantó La Diferencia y cada palabra parecía dirigida a nuestra situación. Cantó Estos celos y yo sentía cada nota en mi corazón. Cantó Mujeres divinas y yo me sentía como si realmente fuera divina bajo su mirada llena de admiración. Su voz me envolvía como abrazo cálido. Cuando terminó de cantar, el ambiente en la habitación había cambiado. Había electricidad en el aire que ambos sentíamos, pero ninguno mencionaba. Vicente dejó la guitarra cuidadosamente en su estuche. Se acercó a donde yo estaba sentada. Se arrodilló frente a mí otra vez como había hecho días atrás. Me tomó las manos con las suyas. Me miró a los ojos con intensidad que me hizo temblar. Me dijo que sabía que habíamos acordado no hablar de sentimientos, pero que tenía que decirme algo antes de que fuera demasiado tarde. Me dijo que estos días conmigo habían sido los más significativos de su vida en años, que yo le había dado algo invaluable. No solo había salvado su vida físicamente, había salvado su alma. Le había recordado que era humano, que merecía momentos de paz y conexión genuina. Me dijo que cuando volviera a su mundo de locura, llevaría estos recuerdos como tesoro en su corazón. Pero antes de irse, necesitaba que yo supiera cuánto significaba para él. Necesitaba que supiera que lo que sentía era real, no era confusión ni gratitud. Era algo profundo y verdadero. Le dije con voz temblorosa que yo también sentía algo profundo, que estos días habían despertado emociones que creía muertas. Pero le recordé que esto no podía ir más allá. Él estaba casado, tenía familia, tenía vida a la que volver, y yo tenía mis principios que no podía traicionar. Él asintió con lágrimas en los ojos. Me dijo que respetaba mi decisión, que la admiraba por tener valores tan fuertes en un mundo donde tan poca gente los tenía. Pero me pidió un favor, un solo favor. Me pidió que le diera un recuerdo, solo uno, algo que pudiera guardar en su corazón para siempre cuando volviera a su vida. Un momento que fuera solo nuestro, algo que nadie más podría quitarnos. Me acercó su cara despacio, dándome todo el tiempo del mundo para alejarme si quería. Pero yo no me alejé. Algo dentro de mí quería ese recuerdo también. Quería ese momento de conexión absoluta antes de que nos separáramos para siempre. Nos besamos esa noche. Fue beso lleno de ternura, de tristeza, de reconocimiento de que lo que teníamos no podía durar pero era real. No fue beso de pasión descontrolada. Fue beso de dos almas conectando profundamente, reconociéndose mutuamente, despidiéndose aunque todavía no era momento de despedida final. Cuando nos separamos, ambos teníamos lágrimas corriendo por nuestras caras. Nos abrazamos en silencio por largo rato. No había palabras para lo que sentíamos. Finalmente me separé de él. Le dije que debía irme, que esto había sido nuestro momento, nuestro recuerdo, pero que no podía repetirse, que teníamos que mantener los límites que habíamos establecido. Él asintió entendiendo. Me dejó ir sin protestar. Salí de esa habitación con el corazón partido en dos. Caminé a casa llorando en silencio, agradecida de que las calles estuvieran oscuras y no hubiera nadie para verme. Esa noche lloré en mi cama como no había llorado desde la muerte de Roberto. Los días siguientes fueron extraños y dolorosos. Seguía yendo al hotel 2 veces al día para las revisiones médicas, pero la tensión entre nosotros era palpable. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea, aunque habíamos decidido no ir más allá. El beso había cambiado todo. Ya no podíamos pretender que éramos solo enfermera y paciente, o solo amigos.
Éramos dos personas que se habían enamorado en circunstancias imposibles. Pero Vicente era perfecto caballero. Nunca intentó besarme otra vez, nunca presionó por más. Respetó mis límites completamente. Al 10º día de tratamiento, el doctor Hernández vino para su revisión programada. Examinó a Vicente exhaustivamente. Le hizo caminar, subir y bajar escaleras, hacer ejercicios ligeros mientras monitoreaba su corazón. Todo perfecto. Le dijo que estaba completamente recuperado. Su presión arterial era normal. Su ritmo cardíaco era estable y fuerte. No había ningún síntoma preocupante. Estaba listo para retomar su vida normal. Debía seguir tomando los medicamentos por un mes más, pero podía volver a trabajar si lo hacía gradualmente. Vicente recibió la noticia con expresión difícil de leer. Estaba feliz de estar sano otra vez, por supuesto, pero también había tristeza en sus ojos. Todos sabíamos lo que esto significaba. Ya no había razón médica para que se quedara. Era hora de volver a su mundo. El doctor Hernández se despidió con apretón de manos firme. Le deseó lo mejor. Le recordó cuidarse, reducir el estrés en lo posible, hacer ejercicio regularmente. Luego se fue, dejándonos solos. El silencio en la habitación era pesado. Vicente me miró con ojos llenos de emoción. Me preguntó si podía verme una última vez antes de irse, no como enfermera, sino como la mujer que había tocado su corazón. Le pregunté cuándo planeaba irse. Me dijo que en 2 días. Tenía que volver. Ya llevaba casi 2 semanas ausente. Su gente lo estaba buscando. Había llamadas perdidas, mensajes urgentes. No podía seguir desaparecido sin que alguien empezara a hacer preguntas públicas. Acordamos encontrarnos al día siguiente por la tarde en un lugar especial. Me dijo que había descubierto una capilla pequeña en las afueras del pueblo durante una de sus caminatas solitarias. Era lugar tranquilo, escondido entre los árboles, donde nadie nos molestaría. Acepté. Sabía que necesitábamos ese momento de despedida apropiado. Esa noche no pude dormir. Sabía que mañana sería el último día que vería a Vicente. El pensamiento me llenaba de tristeza que no podía contener. Al día siguiente hice mi rutina normal en la clínica. Atendí pacientes, supervisé a las enfermeras jóvenes, hice mis tareas administrativas. Pero mi mente estaba en otro lado. Pensaba en Vicente, en estos días extraordinarios que habíamos compartido, en cómo mi vida volvería a ser solitaria después de que él se fuera. A las 5 de la tarde terminé mi turno. Me fui a casa rápido, me cambié de ropa, me puse el vestido más bonito que tenía. No sé por qué me arreglé tanto. Tal vez porque quería que Vicente me recordara así. No solo como la enfermera de uniforme blanco, sino como mujer. Caminé hacia las afueras del pueblo siguiendo las direcciones que Vicente me había dado. Encontré la capilla después de 20 minutos de caminar. Era pequeña, antigua, escondida entre árboles grandes. Probablemente tenía cientos de años. Las paredes de adobe estaban desgastadas, pero el lugar tenía paz especial. Vicente ya estaba ahí esperándome. Estaba sentado en una de las bancas de madera mirando el altar sencillo. Cuando me escuchó entrar, se volteó y sonrió. Me dijo que me veía hermosa. Me senté junto a él en la banca. Permanecimos en silencio por varios minutos escuchando el viento susurrar entre los árboles afuera. Finalmente Vicente habló. Me agradeció por todo lo que había hecho por él. Me dijo que había llegado a este pueblo hace 2 semanas enfermo de cuerpo y de alma. El estrés, la presión constante, la falta de descanso, todo lo estaba consumiendo. Estaba al borde del colapso físico y emocional. Pero yo le había salvado la vida en más formas de las que podía contar. Me dijo que no solo había sanado su corazón físicamente, había sanado su espíritu. Le había recordado que era humano, que merecía momentos de paz, que había bondad genuina en el mundo. Nuestras conversaciones lo habían alimentado espiritualmente. Nuestras caminatas matutinas le habían devuelto el placer simple de caminar sin ser perseguido. Mi cuidado constante le había mostrado que todavía existían personas que se preocupaban sin esperar nada a cambio. Me dijo que llevaría estos recuerdos como tesoro invaluable por el resto de su vida. Le dije que él también me había dado algo invaluable. Me había recordado que todavía podía sentir. Después de años de vivir en piloto automático, de solo trabajar y existir sin realmente vivir, él había despertado emociones que creía muertas. Me había hecho sentir viva otra vez,
valorada como mujer y no solo como enfermera. Me había mostrado que nunca es demasiado tarde para conectar profundamente con otro ser humano. Por eso le estaría eternamente agradecida. Él me había dado el regalo de sentir mi corazón latir otra vez. Vicente entonces sacó algo de su bolsillo. Era una medalla de la Virgen de Guadalupe en cadena de plata. Me dijo que la había traído consigo desde hace años. Su madre se la había dado cuando comenzó su carrera. Le dijo que la Virgen lo protegería siempre. Él la había usado en cada presentación, en cada viaje, en cada momento importante. Había sido su protección, su suerte, su conexión con su fe. Ahora quería que yo la tuviera como recuerdo de él. Le dije que no podía aceptar algo tan personal, tan significativo para él. Él insistió. Me dijo que la medalla había cumplido su propósito protegiéndolo durante todos estos años hasta traerlo aquí, hasta guiarlo hacia mí. Ahora quería que me protegiera a mí. Quería que cada vez que la tocara, yo recordara estos días. Quería que supiera que aunque estuviéramos separados por distancia y circunstancias, una parte de él siempre estaría conmigo. Me la puso en el cuello con sus propias manos, con movimientos suaves y cuidadosos. Sentí el metal frío de la medalla contra mi piel. Se calentó rápidamente con mi calor corporal. Me toqué la medalla con los dedos sintiendo el relieve de la Virgen. Fue el regalo más significativo que alguien me había dado. No por su valor material, sino por lo que representaba. Era símbolo físico de nuestra conexión, de lo que habíamos compartido. Le agradecí con voz quebrada. Le prometí que la usaría todos los días, que nunca me la quitaría. Esa promesa la he mantenido durante 40 años. Esta medalla no ha dejado mi cuello ni un solo día. Entonces Vicente sacó un sobre de su chaqueta. Me lo entregó y me pidió que no lo abriera hasta que él se fuera del pueblo. Me dijo que adentro había algo que quería que tuviera, algo que le ayudaría de formas prácticas. Le dije que no necesitaba dinero, que no había hecho esto por dinero. Él me pidió que solo aceptara el sobre sin abrirlo todavía, que cuando lo abriera entendería. Acepté el sobre y lo guardé en mi bolso sin mirarlo. Nos quedamos sentados en esa capilla hasta que empezó a oscurecer. Hablamos de muchas cosas, de cómo sería su vida cuando volviera, de cómo sería la mía cuando él se fuera, de los recuerdos que guardaríamos, de las lecciones que habíamos aprendido. Vicente me hizo prometer que seguiría cuidándome, que seguiría ayudando a la gente con la misma dedicación, que no me cerraría completamente a la posibilidad de amor en el futuro. Le hice prometer que cuidaría su salud, que descansaría más, que no dejaría que el estrés lo consumiera otra vez. Cuando finalmente salimos de la capilla, el sol ya se estaba ocultando pintando el cielo de colores naranjas y rosados. Caminamos juntos de vuelta al pueblo despacio, sin prisa, sabiendo que cada paso nos acercaba al momento de despedirnos. Cuando llegamos a la plaza del pueblo, nos detuvimos. Él tenía que ir al hotel. Yo tenía que ir a mi casa. Era hora de separarnos. Nos miramos a los ojos por largo rato sin decir nada. Todo estaba dicho ya. Él me abrazó fuerte. Yo me aferré a él sintiendo su corazón latir contra el mío. Latía fuerte y regular. Corazón sano que yo había ayudado a salvar. Nos quedamos abrazados por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente él me besó la frente con ternura infinita. Me susurró al oído que nunca me olvidaría, que siempre tendría un lugar especial en su corazón, que yo había sido regalo inesperado en su vida. Yo le susurré lo mismo. Luego nos separamos. Él empezó a caminar hacia el hotel sin mirar atrás. Yo me quedé parada en la plaza viéndolo alejarse. Vi su figura haciéndose más pequeña con cada paso hasta que finalmente desapareció en una esquina. Solo entonces me permití llorar. Caminé a casa con lágrimas corriendo por mi cara. Vecinos que me vieron probablemente pensaron que había pasado algo terrible. Y en cierto sentido había pasado. Había perdido algo hermoso, pero también había ganado algo invaluable. Recuerdos que nadie podría quitarme. Esa noche en mi casa abrí el sobre que Vicente me había dado. Mis manos temblaban mientras rasgaba el papel. Adentro había dinero. Mucho dinero. Más de lo que yo ganaba en un año. También había una carta escrita con su puño y letra. La leí con lágrimas que no dejaban de caer. En la carta me agradecía una vez más por haberle salvado la vida. Me decía que el dinero era un regalo, no un pago. Quería que lo usara para algo especial para mí. Tal vez unas vacaciones que nunca me había permitido.
tal vez arreglos para mi casa, tal vez un capricho que nunca me hubiera dado. Pero también me pedía algo. Me pedía que considerara usar parte de ese dinero para ayudar a otros. Había notado durante nuestras conversaciones mi pasión por ayudar a la gente, mi frustración cuando no podía ayudar a pacientes porque no tenían dinero para medicinas o tratamientos. Me sugería que usara ese dinero para crear un fondo pequeño para ayudar a pacientes necesitados en mi clínica. Sería nuestro secreto, nuestra forma de hacer bien juntos aunque estuviéramos separados, nuestra forma de mantener viva la conexión. La idea me conmovió hasta el alma. Era perfecta. Era forma de honrar lo que habíamos compartido sin traicionar a nadie. Era forma de convertir estos días extraordinarios en algo que ayudaría a muchos. Tomé el dinero y lo guardé en lugar seguro. Decidí que usaría una pequeña parte para algunos arreglos necesarios en mi casa, pero la mayor parte la dedicaría exactamente como Vicente había sugerido. Crearía un fondo para ayudar a pacientes que no podían pagar sus tratamientos. Vicente se fue del pueblo al día siguiente temprano en la mañana. No fui a verlo partir. Fue mejor así. Ya nos habíamos despedido apropiadamente en la capilla. Verlo irse habría sido demasiado doloroso. Don Ramón del hotel me contó después que Vicente había pagado su cuenta. Había agradecido por la hospitalidad y había manejado solo en su camioneta hacia Guadalajara. Llevaba puestos sus lentes oscuros y su sombrero. Volvía a ser Vicente Fernández, la estrella. Dejaba atrás a Vicente, el hombre que yo había conocido. Volví a mi rutina normal. Trabajaba en la clínica, atendía pacientes, supervisaba a las enfermeras jóvenes, hacía mis tareas. Pero todo se sentía diferente, vacío. Las mañanas ya no tenían el mismo propósito porque no iba a visitar a Vicente. Las tardes se sentían interminables porque no teníamos nuestras conversaciones. Mi casita se sentía más sola que nunca. Pero seguía adelante porque eso es lo que hacemos. Seguimos adelante aunque nos duela. Carmen me llamó una semana después. Me preguntó si estaba bien. Me dijo que me escuchaba diferente, más triste. Le dije que estaba bien, solo cansada del trabajo. No podía contarle la verdad. Era secreto que había prometido guardar. Conversamos sobre su vida, sobre sus planes de tener un bebé pronto. Me alegré genuinamente por ella. Cuando colgamos, me quedé mirando el teléfono por largo rato. Había estado a punto de contarle todo, pero me mordí la lengua. Algunas historias son demasiado privadas para compartirse. Mantuve mi promesa a Vicente. Usé el dinero que me había dado exactamente como había sugerido. Durante las siguientes semanas organicé todo. Hablé con el director de la clínica sobre crear un fondo de ayuda para pacientes necesitados. Le dije que había recibido una donación anónima con ese propósito. Él aceptó encantado. Establecimos todo formalmente. Cada mes yo revisaría casos de pacientes que no podían pagar sus tratamientos y usaría el fondo para ayudarlos. Todo anónimamente. Nadie sabría de dónde venía el dinero. El primer paciente que ayudé fue una niña de 7 años que necesitaba cirugía de corazón. Su familia era muy pobre. Habían vendido todo lo que tenían, pero no era suficiente. La niña probablemente moriría sin la cirugía. Usé el dinero del fondo para pagar la operación completa. La cirugía fue exitosa. La niña sobrevivió. Cuando vi su carita sonriendo después de la operación, cuando vi a sus padres llorando de alegría y agradecimiento, supe que estaba haciendo lo correcto. Esto era lo que Vicente y yo habíamos creado juntos. Un legado de bondad. Durante los siguientes meses ayudé a docenas de pacientes. Pagué medicinas para diabéticos que no podían costearlas. Financié tratamientos para niños con cáncer. Compré lentes para ancianos que no podían ver. Pagué gastos de partos para mujeres embarazadas sin recursos. Cada vez que ayudaba a alguien con ese dinero, pensaba en Vicente. Pensaba en su generosidad, en su bondad que había estado escondida detrás de su fama. Cada paciente ayudado era mi forma de honrar lo que habíamos compartido. El dinero se fue acabando poco a poco durante esos meses. Pero para entonces yo había aprendido a vivir con menos, a ahorrar más de mi propio salario para continuar el fondo. La semilla que Vicente había plantado había crecido. Yo seguía ayudando a la gente, seguía siendo instrumento de bondad. Él me había enseñado algo fundamental, que la verdadera grandeza no está en cuánta gente te aplaude, sino en cuántas vidas tocas en silencio. Esa lección la apliqué por el resto de mi carrera.
Seguí la carrera de Vicente desde lejos. Veía sus películas cuando llegaban al cine del pueblo. Escuchaba sus discos en la radio. Lo veía en la televisión en entrevistas y presentaciones. Siempre era el rey, siempre sonriente, siempre perfecto. Nadie sabía del hombre vulnerable que yo había conocido. Nadie sabía que detrás de esa coraza de estrella invencible había un ser humano que había llorado, que había tenido miedo, que había buscado paz en los brazos de una enfermera de pueblo. A veces me preguntaba si él pensaba en mí, si recordaba esos días en mi pueblo, si la medalla que me había dado significaba para él lo mismo que significaba para mí. Quería creer que sí, que yo no había sido solo un episodio olvidable en su vida llena de aventuras y experiencias. Quería creer que esos días habían sido tan especiales para él como lo fueron para mí, pero nunca lo sabría con certeza. Y estaba bien así. Algunos misterios son hermosos precisamente porque quedan sin resolver. En 1990, 6 años después de nuestro encuentro, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de Vicente. Mi corazón se aceleró al abrirla. Adentro había solo unas pocas líneas escritas con su puño y letra. Decía que pensaba en mí a menudo, que recordaba nuestros días juntos como los más tranquilos y genuinos de su vida. Decía que esperaba que yo estuviera bien, que siguiera ayudando a la gente con la misma dedicación que siempre. Decía que yo había sido regalo inesperado en su vida. Firmaba simplemente como Vicente. Guardé esa carta como tesoro invaluable. La leía cuando me sentía sola, cuando dudaba si había hecho lo correcto al dejarlo ir, cuando necesitaba recordar que había sido real. Sus palabras me confirmaban que él también lo recordaba, que había significado algo para él, que yo había dejado huella en su vida como él había dejado en la mía. Eso era suficiente. No respondí la carta. Era mejor así. Mantener la distancia, mantener el recuerdo puro, sin complicarlo con intentos de reconexión que no llevarían a ningún lado. Los años siguieron pasando uno tras otro. Yo envejecía. Me retiré de la clínica en el año 2000, a los 64 años. Había trabajado más de 40 años ayudando a otros. Era hora de descansar. Carmen insistió en que me mudara con ella y su familia a Guadalajara, pero yo me negué. Mi pueblo era mi hogar. Ahí estaban mis recuerdos, mi vida, mi historia. Ahí había conocido a Vicente. No podía irme. Me quedé en mi casita cuidando mi jardín, visitando amigos viejos, yendo a misa los domingos. Carmen tuvo 3 hijos hermosos. Yo los veía cuando venían a visitarme. Les contaba historias de cuando yo era joven, de los pacientes que había ayudado, de las cosas que había visto en mi trabajo. Pero nunca les conté sobre Vicente. Ese secreto lo guardaba solo para mí. Ellos no habrían entendido de todos modos. Para ellos Vicente Fernández era solo el cantante famoso de las películas. No conocían al hombre que yo había conocido. El hombre vulnerable, bondadoso, que buscaba paz. En 2016 llegó la noticia que había temido durante años. Vicente Fernández estaba grave. Había estado enfermo por meses con problemas de salud múltiples. Su condición se deterioraba. Todo México oraba por él. Yo también oraba, pero mis oraciones eran diferentes. No oraba pidiendo que se recuperara milagrosamente. Oraba agradeciendo por haberlo conocido, por esos días que me había regalado, por haberme enseñado que todavía podía amar. Oraba pidiendo que no sufriera, que encontrara paz al final. Cuando murió en diciembre de 2021, lloré como si hubiera perdido a alguien de mi familia cercana. Y en cierto sentido, lo había perdido. Había perdido al hombre que me había hecho sentir viva otra vez, que me había recordado mi valor como mujer, que me había enseñado que el amor no tiene edad ni circunstancias apropiadas. Había perdido a mi Vicente, no al Vicente Fernández del mundo, sino al Vicente que solo yo conocía. El hombre detrás del ídolo. El hombre que había llorado en mis brazos. Vi su funeral por televisión. Todo México lloraba. Cientos de miles de personas desfilaban frente a su ataúd en su rancho Los Tres Potrillos. Personalidades importantes daban discursos sobre su legado, su talento, su contribución a la música mexicana. Mariachis cantaban sus canciones. La gente sollozaba abiertamente. Y yo estaba ahí sentada en mi sala, llorando en silencio, tocando la medalla que él me había dado 37 años atrás, sabiendo que yo tenía recuerdos del que nadie más tenía. Conocía su risa privada cuando contaba historias graciosas.
Conocía sus miedos confesados en voz baja en ese cuarto de hotel. Conocía su forma de cantar solo para una persona en habitación pequeña. Conocía el peso de su brazo alrededor de mis hombros cuando lo ayudé a caminar cuando estaba débil. Conocía el sabor de sus labios en nuestro único beso. Conocía el sonido de su corazón latiendo contra el mío en nuestro último abrazo. Todos esos recuerdos eran míos solamente. Después de su muerte decidí que era hora de contar mi historia. No para manchar su memoria, sino para humanizarla. Para que el mundo supiera que Vicente Fernández no era solo el rey invencible que cantaba con voz potente. Era también un hombre que había tenido miedo de morir en una clínica de pueblo. Un hombre que había buscado consuelo y lo había encontrado en los brazos de alguien que lo veía como persona, no como ídolo. Un hombre que había sido generoso en secreto, que había enseñado a otros a ayudar sin buscar reconocimiento. Ahora tengo 89 años. Mis días están contados según los doctores. Mi corazón está cansado. Es irónico. El mismo órgano que cuidé en Vicente ahora me falla a mí. Pero estoy en paz. He vivido una vida larga y significativa. He ayudado a miles de personas durante mi carrera. He criado a una hija maravillosa que ahora tiene sus propios hijos y nietos. He amado y sido amada, aunque fuera por tiempo corto. He guardado un secreto hermoso durante 40 años. Ahora es tiempo de compartirlo antes de que muera conmigo. La medalla de la Virgen de Guadalupe que Vicente me dio sigue colgando de mi cuello después de 40 años. La toco constantemente, especialmente cuando pienso en él. Es mi conexión física con esos días mágicos de 1984. Es prueba de que todo fue real, no fue sueño ni fantasía. Cuando yo muera, esta medalla será enterrada conmigo. Es lo único material que tengo de él, y me acompañará a donde sea que vaya después de esta vida. Espero que de alguna forma él lo sepa, que entienda cuánto significó para mí, cuánto lo significó todo. He decidido contar esta historia ahora porque creo que el mundo necesita saber que detrás de las estrellas más brillantes hay seres humanos con las mismas necesidades, los mismos miedos, los mismos deseos que todos nosotros. Vicente Fernández era el rey, sí. Pero también era hombre que necesitaba paz, que necesitaba ser visto por quien era realmente, que necesitaba conexión genuina más allá de la adoración superficial de las masas. Y por 10 días en 1984, yo le di eso. Ese es mi orgullo secreto que llevo en el corazón. No cuento esto para presumir, para buscar atención, o para aprovecharme de su nombre ahora que él ya no puede defenderse. Lo cuento porque después de 40 años de guardar este secreto, siento que la verdad merece ser conocida. Vicente Fernández fue más que su música increíble, más que sus películas memorables, más que su imagen pública perfecta. Fue hombre bueno que ayudó a otros en secreto, que enseñó con su ejemplo, que amó con respeto absoluto. Ese es el legado que yo conocí, y ese es el legado que quiero compartir con el mundo. También cuento esto para las mujeres como yo, las mujeres que han amado en silencio, las mujeres que han guardado secretos para proteger a otros, las mujeres que han encontrado significado en momentos breves pero intensos. Quiero que sepan que sus historias importan, que su amor importa, aunque nadie más lo sepa, que las conexiones humanas genuinas son lo que realmente vale en esta vida, no la fama ni el reconocimiento público ni la aprobación social. Lo que vale es haber tocado el alma de alguien y haber sido tocada en return. Vicente Fernández fue el rey de la música ranchera. Eso nadie puede negarlo ni quitárselo. Pero para mí, fue algo más. Fue maestro que me enseñó sobre generosidad silenciosa. Fue amigo que me escuchó cuando necesitaba ser escuchada. Fue hombre que me hizo sentir valorada cuando me había resignado a ser invisible. Fue amor breve que me recordó que estaba viva. Fue todas esas cosas, y las llevo en mi corazón junto con la medalla que me dio hace tanto tiempo. Ahora, a mis 89 años, mirando atrás a mi vida entera, puedo decir con honestidad que viví bien. Ayudé a miles de personas en mi carrera como enfermera. Crié a una hija maravillosa que se convirtió en mujer fuerte e independiente. Fui buena vecina, buena amiga, buena persona. Mantuve mis principios incluso cuando fue difícil. Pero esos 10 días con Vicente están entre los momentos más brillantes de toda mi existencia. No porque él fuera famoso, sino porque fueron días de conexión humana auténtica donde ambos pudimos ser completamente nosotros mismos sin máscaras ni actuaciones.
Mi último deseo es que esta historia inspire a otros a ser generosos en secreto, a ayudar sin buscar reconocimiento, a tratar a todas las personas con dignidad sin importar su estatus. Vicente me enseñó esas lecciones y yo las apliqué por el resto de mi vida. Ahora las comparto con ustedes. Si aunque sea una persona lee esta historia y decide ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, entonces habrá valido la pena contarla. Ese sería el mejor homenaje a lo que Vicente y yo compartimos. También espero que esta historia le dé consuelo a las personas que han amado en circunstancias imposibles, a las que han tenido que guardar secretos para proteger a otros, a las que han encontrado significado en momentos que el mundo nunca conocerá. Sus historias importan. Su amor es válido. No necesitan validación pública para que sea real y verdadero. El amor privado, el amor secreto, el amor que solo dos personas conocen, sigue siendo amor. Y el amor siempre vale la pena, sin importar cómo termine. Descansa en paz, Vicente. Gracias por esos 10 días que cambiaron mi vida para siempre. Gracias por tu bondad que el mundo nunca vio completamente. Gracias por tu generosidad que sembraste en mí y que yo multipliqué ayudando a otros. Gracias por verme realmente cuando nadie más lo hacía. Gracias por confiar en mí con tu vulnerabilidad. Gracias por el beso que guardé en mi corazón todos estos años. Gracias por la medalla que nunca dejé de usar. Pronto nos volveremos a encontrar, y esta vez no tendremos que despedirnos. Esta vez no habrá límites ni circunstancias imposibles. Solo paz eterna juntos. Mi nombre es Guadalupe Morales. Tuve 89 años de vida hermosa y significativa. Ayudé a miles de personas. Amé a mi familia con todo mi corazón. Viví con propósito y principios. Y durante 10 días gloriosos en marzo de 1984, fui amada por el Rey. No por Vicente Fernández el ídolo, sino por Vicente el hombre. Ese hombre bondadoso, vulnerable, generoso que casi nadie conoció. Esa es mi historia. Ese es mi regalo final al mundo. Úsenla bien. Aprendan de ella. Y sobre todo, sean bondadosos con los demás, porque nunca saben cuándo sus pequeños actos de bondad cambiarán una vida para siempre. Gracias por escuchar. Adiós.